Muy buenos días, asambleístas. De nuevo, buenos días. Y buenos días a toda la gente que nos acompaña hoy invitada. Hoy un día muy especial para la COE y también, lógicamente, un día especial para mí. Querida vicepresidenta del Gobierno, te agradezco muchísimo que estés hoy aquí. Sé que el presidente está en Valladolid, en una cumbre con nuestros vecinos, con Portugal. De la misma manera, quiero excusar, me llamó ayer la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, en el mismo sentido, ya que está en Valladolid y que le agradezco porque sé que hubiera estado aquí con nosotros porque el diálogo con el Gobierno es permanente. Querido Pablo Casado, presidente del principal partido de la oposición, queridos secretarios generales de los sindicatos, querida Soraya, Fátima, presidente del CES, amigos y amigas presidentes de organizaciones empresariales. Bueno, pues hoy es un día importante y me he hecho unos apuntes. Los que me conocéis sabéis que no me gustan los apuntes, pero en este caso me los he hecho para que no se me olviden prácticamente nada de lo que quiero transmitiros, ¿no? Yo creo que para los que no me conocéis me gustaría contaros un poquitín mi vida. Se me había olvidado, querido Juan, esto de los jarrones chinos. Querido Juan, esto ya sabes que esta es tu casa. Ya sabes que eres un presidente muy querido, que te agradecemos la labor que has hecho y, desde luego, hay una cosa que es la más importante, que tienes mi amistad eterna, para siempre. A mí me gustaría transmitiros y deciros que el nuevo presidente de la COE realmente tiene en el ADN la palabra empresa y empresario. Tengo la suerte, es una suerte porque eso se nace, tengo la suerte de poder decir que hasta mis 4 bisabuelos ya eran empresarios de distintos sectores. Los de mi mujer también. O sea que venimos de una cultura pues que es la nuestra, la de este salón, ¿no? Y yo ya desde pequeñito pues siempre en casa pues he visto ese espíritu de la empresa, ese espíritu de creación de riqueza. Y ya con mis 18 añitos, 19, pues empecé a hacer vídeos en bodas, luego en empresas, luego empecé a hacer seguros, correduría de seguros, luego he tenido una constructora, por aquí tengo un gran socio y amigo. Y así hemos compartido mucho, entre muchos socios, muchos amigos, muchos proyectos, mi vida. Y mi vida ha pasado por empresas familiares, mi vida ha pasado por empresas propias, pequeñas, medianas, lógicamente, y mi vida también ha pasado por la suerte y el honor de haber participado, porque así me lo han pedido, en grandes empresas, incluso en alguna empresa del IBEX, en la condición de consejero. Y eso es algo que agradezco a aquellos que me han dado la oportunidad y que me han dado ese ADN que os comentaba. Y, por tanto, como creo que es una primera parte fundamental de bien nacido ser agradecido, la primera parte que a mí me gustaría es los agradecimientos, ¿no? Y lo primero que tengo que agradecer es a mi familia, a mi mujer y a mis hijos, lógicamente. Sé que algunos están por aquí. Bueno, perdonad, tengo 3, no penséis que es que faltan muchos más, falta uno. Por todo lo que aguantan. Y sí me gustaría, cuando estoy dando los agradecimientos, que cada uno de nosotros, los que estamos en las organizaciones empresariales, lo volquemos en nosotros mismos, porque creo que cuando yo agradezco a la familia, todos tenemos que agradecer a la familia esa comprensión que tienen cuando, en cierta medida, perdemos tantas horas en nuestra vocación, que es también trabajar para la sociedad, ¿no? Me gustaría agradecer, como no, pues a mis padres, a mis suegros también, y a mis hermanos, a mis cuñados, es decir, a mi familia, porque realmente entre todos hemos vivido y seguimos viviendo 2 proyectos maravillosos que son el mundo de la empresa y el mundo de la familia, ¿no? Y en lo asociativo, bueno, pues con
con unos pocos más años, un grupo de amigos, de empresarios, de jóvenes empresarios, pues pensamos, eran momentos más bien complicados, y pensamos que era importante crear los jóvenes empresarios del País Vasco. Y a mí me gustaría ahora referirme a muy pocas personas, pero que me gustaría poner en valor, porque tengo mucho que agradecerles en este ámbito y por lo cual estoy aquí y he aprendido mucho de ellos. El primero sería José María Vizcaíno. José María Vizcaíno, presidente de Confebask, yo creo que un héroe, yo creo que un empresario de raza, que cuando yo fui a hablar con él, yo creo que pensó, o este realmente tiene ansia de libertad, ansia de trabajo, o está loco. Pero la verdad es que me apoyó, nos apoyó permanentemente, y en el nombre de José María me gustaría acordarme de todos los presidentes de Confebask, donde yo siempre me he sentido terriblemente arropado, porque al fin y al cabo también es mi organización. Me gustaría acordarme también de mis coleguis, ¿no?, de los jóvenes empresarios, de José Juan, de Miguel, de Juan Pablo, de los Fernández Cid, de dos personas muy importantes cuando venía a Madrid, muchos días, que me abrieron su casa durante muchos años, Marcelino Oreja, Román Adrados, gente con la que he compartido muchos días, muchas horas, mucho cariño y muchas reflexiones. Yo es algo que nunca olvidaré. Cómo no, me gustaría también acordarme de Carlos Pérez de Bricio, presidente, gran empresario, mejor persona, presidente de Confemetal, el mundo de la industria. Y por último, sí me gustaría de forma especial, Juan antes hacía referencia en nuestra asamblea a Carlos Ferrer, como le fichó, y yo quiero hacer una referencia especial, un recordatorio especial a José María Cuevas. Y me gustaría hacer un recordatorio especial a José María Cuevas porque es la persona que cuando yo era presidente de los jóvenes empresarios me entendió, nos dio espacio, creyó en la gente joven, y es la persona que a mí, aparte de su experiencia, me dio alas. Me dio alas, aunque os tengo que reconocer que siempre había mucha gente que me la recortaba. Pero bueno, aquí está el trabajo y la constancia y por eso estoy aquí. Por tanto, yo quiero tener un recuerdo especial, porque lo decía de bien nacido, ser agradecido a José María. Pero hay para mí, y creo que en COE, lo hemos hecho en CEPIME, pero creo que en COE lo tenemos que hacer, lo sentimos, pero yo creo que en público, y hoy es más en mi primer día, que es fundamental, es un emotivo homenaje y agradecimiento a esos numerosísimos empresarios que nos enseñaron el camino de la responsabilidad social y la defensa de los valores y de la libertad, y que son los empresarios víctimas del terrorismo. Son 45 muertos. ...45 muertos, 50 secuestros, más de 10.000 extorsionados. Muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo. Yo creo que tenemos y les tendremos siempre en el recuerdo y siempre como un gran referente. Bueno, la COE, como las empresas, como los empresarios, cumplió 40 años. La Constitución los cumple este año. La COE los cumplió el año pasado. ¿Y por qué los cumplió el año pasado? Porque una serie de empresarios, y al frente de ellos Carlos Ferrer Salat, yo creo que es una persona a la que también tenemos que tener ese agradecimiento especial, tuvieron la fortaleza, tuvieron la visión, el plan estratégico de pensar en el futuro y de pensar que esa libertad era la que iba a permitir trabajar en la empresa, esa libertad de empresa, esa libertad de mercado, ese derecho de la propiedad, entre otros derechos, eran los que nos iban a avanzar en esa competitividad.
y vieron la verdad, esa libertad en el futuro del país. Por tanto, yo creo que hoy 41 años después, y cuando me llega a mí el timón del buque, pues yo creo que es el momento de hablar de principios. Yo me decía, hombre, pues al principio tendré que hablar de principios. Y os voy a hablar de cinco principios y quiero que giren sobre la letra E, porque os voy a hablar de España, os voy a hablar de la empresa, de los empresarios, de las empresarias, os voy a hablar de la palabra encuentro, que es lo que es esta casa, os voy a hablar de la palabra evolución, que es lo que queremos. Nosotros no somos de la revolución, somos de la evolución. Y os voy a hablar de espíritu, que es el que necesito que tengáis y que me transmitáis para realmente llegar a los objetivos que queremos. Y las dos primeras, y los que me conocéis, ya sabéis muy bien de qué voy a hablar. De las dos E's que están en el acrónimo de COE. Y la primera E, y sin complejos, es la palabra España. Y me refiero, por supuesto, a la España moderna. Me refiero a la España plural. Y me refiero a la España unida dentro de esa pluralidad de pueblos y regiones. Y hoy, no sé si os habéis fijado, por primera vez en esta asamblea, por primera vez en COE, he pedido que junto con la bandera de España, con la bandera europea, con la bandera de COE, estén las banderas de absolutamente las banderas constitucionales de todos los pueblos y regiones de España. Por primera vez están con nosotros. Yo creo que es importante. Porque es esa España que nosotros peleamos, que ya hace 41 años los que nos precedían nos avanzaban, esa España moderna integrada en Europa. Una Europa con una unión económica, que es la que queremos, social y política, que es la que también defendemos, que es la mejor manera en que todos crezcamos. Y esa Europa, esa España integrada a Europa, abierta al mundo. Y esa es la España, no hay que hablar mucho de ella, a la que nos invita el rey y a la que yo creo que nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo. Y, por supuesto, con la ley. La ley es la base de la democracia. Y todo lo que se haga dentro de la ley, bien será, pero dentro de la ley. Y esa España que nosotros defendemos, a la que nos invita el rey, no es ni más ni menos que la España constitucional. Y me gustaría, en este primer acto, también pilotando esta nave, como os diría, trasladar en nombre, siempre lo hacemos, pero yo creo que en estos momentos es más especial todavía, en nombre de todos los empresarios y empresarias de nuestro país, de todos los empresarios y empresarias españoles, nuestro agradecimiento, nuestro apoyo incondicional y nuestra lealtad a la corona. Exactamente a don Felipe VI. A don Felipe VI, rey de España. La segunda E, empresarios, empresarias. Esas empresas, esos empresarios y esas empresarias que con su actividad en libertad, clave de nuestra democracia, crean riqueza, generan puestos de trabajo. El 90% de los puestos de trabajo de los últimos años los generamos y los creamos las empresas privadas. Y generan también bienes y servicios que son los que hacen avanzar a nuestra sociedad. Tenemos que concienciar a nuestra sociedad de la necesidad de potenciar las vocaciones empresariales. Nosotros lo vamos a hacer ayudando y potenciando a los jóvenes empresarios, a mis colegas, porque sabéis que uno puede echarle años a la vida, pero yo soy partidario de los que le echan vida a los años. Por tanto, yo me sigo sintiendo un joven empresario. Vamos a potenciar a los jóvenes empresarios para que recorran el país de una punta a otra, animando a otros jóvenes a emprender, porque son los que pueden dar el mejor ejemplo. Y para nosotros
van a ser la punta de lanza en este tema en la COE. ¿Por qué? Porque aquí en España no sobra nadie. Aquí lo que faltan son más empresas y más empresarios para que haya más empleo, que es el primer objetivo y la primera necesidad de nuestro país. Y también, y creo que es de ley, que nos acordemos de los miles de empresarios que han perdido su empresa en estos años de la crisis. Normalmente siempre nos acordamos de las empresas en funcionamiento, damos premios a las empresas que son un ejemplo, pero yo creo que también son un ejemplo tanta gente que ha tenido proyectos, ilusiones rotas, muchísimo trabajo y que son posiblemente en estos momentos la última parte de la sociedad que está en la cola. Y digo en la cola porque no he dicho en la cola del paro, porque están en el paro pero no tienen paro. Y muchos de ellos han hipotecado su casa y tampoco tienen su vivienda. Por tanto, yo me gustaría también rendir ese gran homenaje a la gente, a esas empresas, a esos empresarios que no les ha ido bien. Y pido una cosa que es fundamental, que en nuestro país parece que no la damos, que en otros países la tienen. Y pido que tienen derecho a una segunda oportunidad. Porque creo que es clave que legitimemos, que honremos y que pongamos en valor la figura de los empresarios. Voy con la tercera E. La E del encuentro. ¿Qué es la COE? Mucha gente se lo pregunta últimamente. La COE son casi 3.000 organizaciones empresariales, cientos de miles de empresas, Señores, soy de Bilbao, pero estoy diciendo las cosas como son. Empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, la mayoría de las cuales me siento orgullosísimo de representar. Empresarios con cara y ojos. Lo decía antes el presidente de la COE. Bueno, el querido presidente emérito de la COE. 3.000 participantes en nuestras comisiones, 3.000 empresarios en nuestras comisiones, 700 informes al año. Eso es un encuentro. Eso es la COE. De todos los rincones de España, de todos, y de todos los sectores. Y con la riqueza de sumar los dos elementos, que no nos vamos a olvidar de ninguno de los dos. Y nosotros representamos a los que pisan las alfombras rojas y a los que no, que son la mayoría. Y tenemos el honor, algunos, de tener que pisar ahora la alfombra roja para representar muy bien a esta gente. Y este encuentro viene en clave interna y externa. Y en clave interna es que hablamos de todo, ponemos en común muchas cosas que nos distancian, que nos diferencian. Ponemos a veces conflictos regionales y nos sentamos y hablamos. Tenemos conflictos a veces entre sectores, porque a veces tenemos divergencias con respecto a lo que defendemos. Pero siempre sacamos posiciones comunes. Y yo creo que es algo que lleva haciendo la COE 41 años. Y cada vez que la COE dice algo porque los empresarios españoles han decidido que se diga eso. Y aunque sea una posición de mínimos, es mucho más fuerte que las posiciones de máximos de cada uno de las personas individualmente o de las empresas individualmente. Ese es el valor de la COE. Esa es la capilaridad que tenemos. Cada vez que veamos un tractor en España o un bar, está con los agricultores o está con la hostelería. Y esa es la fuerza nuestra, esa es la fuerza de la COE. Somos inclusivos. Aquí cabe todo el mundo, no somos exclusivos. El encuentro es la clave externa. Yo tengo un amigo que anda por aquí,
que es presidente de una organización muy importante de empresarios, que me dijo una vez una frase que a mí se me ha quedado grabada y que la repito siempre, y me parece muy importante. Con permiso, de Seopan. La paz social es la mayor infraestructura de un país. Julián, estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Bueno, yo he conseguido un acuerdo con Seopan. Y eso es algo de lo que quiero hablar. Somos líderes del diálogo social. Estamos en el siglo XXI. Nosotros no podemos creer en la lucha de clases. Nosotros creemos en el diálogo abierto. Eso es lo que nos tiene que avanzar en la sociedad. Aquí están los sindicatos, que les agradezco especialmente que estén, pero muy especialmente, porque son parte de nuestro ADN. Muchísimas gracias a UGT, PP, muchísimas gracias UNAI, porque estamos hablando de 5.000 mesas abiertas. La secretaria de Estado de Empleo, que sabe de lo que estoy hablando, 5.000 mesas abiertas, 5.000 en España, donde nos sentamos, trabajadores y empresarios, a hablar, a dialogar, a poner en común las cosas que podemos. Y son horas y horas, pero son horas que llevan a buenos términos. Y ahí están los acuerdos nacionales de convenios que hemos ido firmando, ahí están muchas cosas que hemos ido haciendo y firmando. Me gustaría también agradecer especialmente, ya se ve lo que es el diálogo social, a dos amigos. A UNAI y a PP no les puedo llamar amigos porque si no en las elecciones luego no les votan. A dos amigos muy especiales que están hoy aquí para mí, con los que yo he aprendido muchísimo, que son Cándido e Ignacio, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toso. Gracias por estar aquí y sabéis que hablamos muchas veces y muchas noches y muchos días porque sois un referente. Lo mismo digo de Marcos Peña, presidente del CES, que también es un auténtico referente en España de este diálogo social que reivindico y que voy a reivindicar a lo largo de esta mañana. Porque este diálogo bipartito, lo decía, es el ADN. Y también quiero hablar del diálogo tripartito. Porque también hay otra parte muy importante de temas que hablamos donde también hablamos con el Gobierno de España. Y nosotros hablamos con el Gobierno de España, no con el partido del Gobierno de España. Por tanto, siempre estaremos con las instituciones y siempre estaremos con lo que marque la democracia. Por tanto, y en este momento, nosotros dialogamos y seguiremos dialogando con el actual Gobierno de España, con el actual Gobierno legítimo de España. Y yo creo, insisto, y vuelvo a excusar a la ministra, que os adelanto que es una magnífica persona. Pero por eso queremos que todo se trabaje en común. Y por eso hay decisiones, alguna cosa tengo que decir también, por eso hay decisiones que no compartimos. Y son las decisiones que se toman de forma unilateral. Porque las decisiones que se toman unilateralmente duran poco tiempo. Y me estoy refiriendo a la última subida del salario mínimo interprofesional, que, como bien sabéis, pues hemos planteado que no nos ha gustado. Y bien sabéis que no hemos planteado que no nos ha gustado por lo cuantitativo. No nos ha gustado por lo cualitativo, porque se nos ha orillado tanto a los trabajadores como a los empresarios a poder participar. Ya sabemos que es una decisión del Gobierno, pero a poder participar en este diálogo, más cuando habíamos firmado hace pocos meses y cuando incluso nosotros, en ese bipartito, habíamos firmado el ANC, incluso con cuotas superiores cuantitativamente a este elemento. La vez pasada, bueno, es una opinión nuestra, ¿no? La vez pasada nos pareció importante hablar de qué creación de empleos iba a hacer, nos parecía importante cuál iba a ser el crecimiento de la economía. No se habla, pero hay un tema que es más importante y que sí quiero llamar la atención, ya que está aprobado. Es fundamental que las instituciones públicas se pongan al día en la contratación pública.
Porque, claro, eso de subir el salario mínimo a las empresas y que los contratos de los ayuntamientos, de las diputaciones y de todo el tipo de instituciones del Estado sigan manteniéndose, pues no hay quien lo aguante. Y es algo que en el ANC lo teníamos claro. Estamos de acuerdo con la subida de los salarios, pero tienen que subir a la vez las contrataciones públicas, porque si no, las empresas entrarán en crisis, las empresas entrarán en quiebra. Seguimos. La E de evolución. Lo he dicho antes. Nosotros no creemos en las revoluciones, creemos en la evolución. Creemos en el trabajo conjunto. Y sí es cierto, hay una revolución. Se habla hoy en día de una revolución. Esa revolución que tenemos y nos arrolla cada día, que es la revolución digital. Y esa revolución digital que ha provocado la globalización. Es el nuevo reto del futuro. Y hay una parte importante de ese reto del futuro que es el trabajo. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con los empleos? Nosotros nos hemos puesto manos a la obra, y ya con la OIT, a instancias de Su Majestad el Rey, con los sindicatos, con el Gobierno, abrimos ya el año pasado una mesa para trabajar sobre el futuro del trabajo. Y ahí vamos a estar. Pero nosotros tenemos claro que tiene que haber otras dos Es que son fundamentales para esa implementación de ese nuevo futuro del trabajo que viene. La primera, la cultura del esfuerzo. Yo creo que tenemos que volver a pedir a los españoles la palabra esfuerzo. Todos tenemos derechos y nosotros somos los primeros que vamos a defenderlos. Pero los derechos se consiguen gracias al esfuerzo que hacen muchos. Y es mejor que cuantos más lo hagamos, mejor nos irá a todos. Y en segundo lugar, yo creo que hay otro punto clave, que es la educación. Es algo que estamos planteando. Hace poco hemos firmado un acuerdo con la CRUE en el Parlamento, con la presidenta del Congreso, con todos los grupos parlamentarios, con los sindicatos, porque pensamos que tiene que haber un cambio total en la educación, en la escuela, en la universidad, en la formación dual. La empresa tiene que participar, tiene que transmitir a los que gestionan la educación cuáles son nuestras necesidades, cuántos empleos se están creando y cuánta necesidad de empleos tenemos y no hay gente preparada para ello. No queremos dar clases, pero sí queremos participar y queremos que se nos oiga. Tenemos que unir lo académico con lo práctico. Y eso es algo en lo cual COE y sus organizaciones están dispuestas a trabajar. Y en este caso, especialmente las sectoriales. Y cómo no, y no abandonemos, y más en esta era digital, la formación continua. La formación continua que incluso los empresarios somos los primeros que la necesitamos permanentemente. Yo creo que es una clave fundamental que tenemos que plantear. Y hay vida laboral, he hablado de los sectores, hay vida laboral dentro de los sectores, porque los sectores son los que van a evolucionar. Y como muestra un botón, ahí tenéis la Fundación de la Construcción, que es todo un ejemplo de formación de cuadros en constante, permanente cambio sobre las nuevas tecnologías que tenemos. Yo creo que se puede hacer en más sitios y nosotros estamos dispuestos, y me consta que los sindicatos también, a trabajar en común con el Gobierno en este área que es clave para el futuro. Necesitamos nuevas titulaciones. Y en este sentido, lo digo porque de digitalización podríamos hablar tanto, que simplemente deciros que vamos a poner especial atención a la digitalización porque es transversal absolutamente a todas las empresas. No os preocupéis, lo haremos, trabajaremos potentemente, pero realmente va a ser un punto fundamental de estos próximos 4 años. Esa digitalización nos ha llevado a la internacionalización. Yo creo que me gustaría también poner en valor otro tema importante. Hemos crecido mucho en los últimos años. Y sin embargo, hay un sector que sufrió mucho, que antes lo acabo de mencionar.
¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues porque esos miles de empresarios cogieron la maleta y se dieron cuenta que en el exterior estaba nuestro futuro. Y me estoy refiriendo a la internacionalización. Hemos pasado de 50.000 a 150.000 las empresas que están en el exterior. Y eso es la gente que está en los aeropuertos con una maleta. Es la gente normal, es la gente que digo yo con cara y ojos. Hemos pasado de tener el 22% de participación en el PIB al 33%, gracias a esa internacionalización. Y ese es el futuro de nuestro país, saber que estamos, como he dicho antes, en Europa y en el mundo. Y en ese sentido, deciros que COE va a reforzar su apuesta por la internacionalización y la va a reforzar a través de la marca COE Internacional como herramienta principal. Insisto, COE Internacional como herramienta principal. Y, por supuesto, vamos a seguir participando activamente en las organizaciones a las que pertenecemos, porque es que nosotros no solo estamos aquí, históricamente ya estamos en muchos más sitios. Pertenecemos a Business Europe, que son todos nuestros colegas europeos, todos los empresarios europeos estamos juntos. Pertenecemos a la Organización Internacional de Empleadores, es una organización mundial. Pertenecemos a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, desde hace muchísimos años. Pertenecemos y acabamos de crear, tenemos la Secretaría General Permanente, vengo de Guatemala la semana pasada, la CEIP, el Consejo Empresarial Iberoamericano, donde nos hemos reunido con 18 jefes de Estado la semana pasada, más de 700 empresarios de Iberoamérica. Creo que esa es nuestra fuerza y, por tanto, yo eso lo vamos y os invito a que me ayudéis a potenciarlo. Dentro de la evolución hay otro elemento en el que creo que nos tenemos que sumar y además nos tenemos que sumar proactivamente. Hemos dejado de llorar y vamos a liderar. Queremos liderar las transformaciones, la digital. Y en este caso yo creo que hay una transformación importantísima, una transformación que nos invita a la ONU a que participemos en ella. Y son los Objetivos de Sostenibilidad. Son los famosos ODS del Pacto de la ONU que os voy a invitar en la próxima Junta Directiva a que podáis y podamos apoyarlo. Pero me gustaría hablar de esos 17, no voy a hablar de los 17, pero me gustaría hablar de 3 conceptos claves de los ODS, que son los 3 elementos. El primero, las personas. Nosotros, las empresas, los empresarios, sabemos lo que son las personas. Y, por supuesto, y vamos a estar trabajando por el trabajo digno, porque lo venimos haciendo en esas 5.000 mesas que hablo de siempre. Porque estamos en contra y reclamamos permanentemente, estamos en contra de la economía sumergida. Y estamos en contra de la economía sumergida porque es antisocial. Porque es antisocial y hacen dumping a los que lo hacemos bien. Porque es antisocial y son los que permiten que luego las pensiones no las tengamos como las tengamos. Por tanto, entre todos, y somos los primeros que pedimos a este Gobierno, lo hemos pedido al anterior y al anterior, y seguiremos pidiendo, y estaremos con ellos en la lucha contra el fraude. Hablamos de la ANC, hablamos del salario mínimo, pero es más, hablamos de muchas más cosas en las mesas. Hablamos de la salud laboral, hablamos de la prevención de riesgos laborales, hablamos y tenemos que hablar de conciliación, es un reto de futuro, hablamos de horarios, vamos a tener que hablar de horarios y vamos a ser proactivos, Y hay un tema que sí me gustaría trasladar, y además está la vicepresidenta, y sí me gustaría trasladar esto que os quiero plantear, que es la política de género, la igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Por supuesto, vamos a estar también trabajando en esa igualdad. COE lo está trabajando. Yo creo que tenemos un proyecto, se llama el Proyecto Promociona, que es un ejemplo. Llevamos ya 4 ediciones, han pasado 450 directivas por el proyecto y son directivas que pasan a mejores puestos y que vamos a seguir trabajando en ello. Porque, insisto, lo más importante para llegar a esa igualdad es la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades, en muchos casos, también la va a dar la formación.
Por tanto, el primer proyecto en el que vamos a seguir trabajando es ese proyecto Promociona, que yo creo que es el buque insignia de la COE en la igualdad. Vamos a presentar dentro de pocos días un estudio, yo creo que muy potente, sobre la brecha de género. Y como en los trailers, cuando se da un anuncio, ya ahí lo dejo. Pero es algo que se ha trabajado, que se ha presentado hace poco en la Junta Directiva. Ana, muchísimas gracias por la labor que has estado haciendo en este campo y que yo creo que va a ser muy importante para la reflexión de todo el mundo. Y dentro del COE, bien sabéis, esto va de abajo arriba, esto va de organizaciones y es verdad, las mujeres cada día se van incorporando más a nuestras organizaciones. Pero es cierto que en la cúpula es difícil que nosotros podamos elegir. Nos vienen dadas por esa elección democrática. Pero yo os anuncio dos temas, dos anuncios. Los estatutos nunca se han utilizado, pero yo los voy a utilizar. Los estatutos permiten al presidente de la COE incorporar a 5 personas al comité ejecutivo. Y yo os anuncio ya que yo voy a utilizar esta prerrogativa de los estatutos para incorporar a 5 empresarias de este país para ir equilibrando estos temas. Es más, voy a trabajar y voy a proponer a la Junta Directiva para que traslade a la próxima asamblea que tengamos en el primer semestre, la ampliación de alguna de las vicepresidencias para poder incorporar también más mujeres a las vicepresidencias de la COE y tener un equilibrio de género en este campo. La segunda pata, el segundo tema clave de los ODS es el medio ambiente. Cambio climático. Yo creo que vamos a ser proactivos en esta materia. Yo creo que nadie puede decir lo contrario, todos queremos un mundo mejor. Todos. Y yo creo que también, aparte de trabajar en ese área, tenemos que ver a las empresas y las empresas lo tienen que ver como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de nuevos empleos, de nuevo trabajo, de nueva creación de riqueza. Y ahí lo hemos visto en la energía, con las energías renovables y en otros campos. Por tanto, yo creo que tampoco me voy a extender porque creo que sabéis de lo que hablo. Vamos a trabajar proactivamente. Pero aquí también quiero trasladar el tercer punto. El tercer punto de los ODS es el de la sostenibilidad económica. Es decir, para que se dé la sostenibilidad es posible o es casi imposible que no se dé sin esta variable. La sostenibilidad en cuanto a las personas, la sostenibilidad en cuanto al medio ambiente se dará si somos capaces de convertirlo también en sostenibilidad económica. Y a veces la gente se olvida de esta última. Y esta última yo creo que es clave. Y lo mismo digo, ¿quién no va a defender los ideales de las dos primeras? Pero lo que yo planteo, y es nuestra obligación como COE, nosotros queremos apostar por esas dos primeras, pero desde la responsabilidad que tenemos de saber cómo funciona la economía. Y volvemos otra vez al diálogo social, porque en las recomendaciones de la ONU, de ODS, dice que la principal herramienta para avanzar en este campo, ¿cuál es? El diálogo social. Todos juntos. Nosotros queremos estar en ese sitio. Nosotros queremos participar en ese sitio. Y participar honestamente, con nuestras ideas. Pero queremos participar con los trabajadores, queremos participar con el Gobierno, queremos participar con los partidos políticos, queremos participar con el que quiera participar. Pero queremos tener nuestro espacio y queremos que se tengan en cuenta nuestros conocimientos.
Y en ese campo, lo tengo que decir, nos preocupa muchísimo. A veces los anuncios unilaterales sobre medidas que pueden afectar de forma importante a nuestro país. Y quiero hacer un pequeño aparte, porque además yo vengo de ese mundo. Quiero hacer un pequeño aparte para la industria. Quiero hablar de la industria. Dentro de los objetivos que tenemos, dentro de los objetivos europeos, acordados hasta el 2020, está hablar del 20% del peso industrial en la participación en el PIB. Bueno, y estamos muy lejos de ello. Con la industria eléctrica estaríamos en un 15-16% y sin ella podemos estar hablando del 11-12%. Muy lejos de ese 20%. La industria genera puestos de trabajo dignos. ¿Hablamos de trabajo digno? Pues puestos de trabajo dignos. La industria genera puestos de trabajo estables. La industria genera generación de riqueza para otros sectores. Y tenemos que cuidar muchísimo la industria. Y tenemos que trabajar también, sí, juntos, para ese futuro que viene. Es verdad, tenemos que ver esos objetivos que tenemos medioambientales y tenemos que ver cómo vamos implementando las tecnologías a medida que podemos implementarlas en esa industria. Porque los empresarios vamos a saber hacerlo, pero nos tienen que dejar también nuestros tiempos para trabajar en ello. Y en ese sentido, sí me gustaría, porque es un tema de hoy, y yo tengo que decirlo, el apoyo de la COE a la industria del automóvil. Más de 3 millones de empleos en España. 3 millones de empleos dignos. Fabricantes, industria auxiliar del automóvil, concesionarios. Por daros un dato, en mi tierra, en el País Vasco, el 25% del PIB. Yo creo que es muy importante que tengamos presente este tema. Y ahí sí os quiero decir, y ahí está la COE. Cuando dicen, ¿dónde está la COE? Ahí está la COE. Ahí está ANFAC, ahí está ANIACAM, ahí está Faconauto, ahí está Gambán, ahí está el Metal, ahí están los fundidores, ahí están todas nuestras organizaciones que son los que están dando la cara. Y esa es la COE. Esa es la COE. Porque cada vez que habla alguien de ANFAC, de ANIACAM, de Faconauto, de Gambán, del Metal, está hablando en nombre de la COE. Y que sepan que tienen todo, absolutamente todo nuestro apoyo. Por tanto, ¿qué trasladamos al Gobierno? Queremos trabajar. Mano tendida, mano abierta y mano abierta conjunta, porque en este caso vuelvo a implorar, vuelvo a demandar, trabajemos el diálogo social, que es lo que realmente nos va a llegar a las grandes cuotas, más cuando estamos hablando de los 40 años de democracia. Todo lo que se ha avanzado es gracias a los acuerdos, gracias a los encuentros, gracias a los acuerdos. Y decir en este campo, como no podía ser otra cosa, que el empleo, y lo he dicho antes, es el bien más preciado y también, cuando hablamos de los ODS, que más dignifica a una persona. Y por último, tranquilos, que ya acabo, la E de espíritu. Eso es lo que os voy a pedir. Espíritu, alma. Es que somos muchos, somos muchísimos. Necesitamos mucha más participación desde abajo. 3.000 organizaciones, 3.000 personas trabajando en las comisiones. Participación desde abajo. Transparencia en los procesos. Se ha hecho mucho en estos años, gracias Juan, porque ahí hemos estado trabajando y se ha avanzado muchísimo en la transparencia. Pero tenemos que trabajar en la transparencia en absolutamente todas nuestras organizaciones. Y democracia en las decisiones. También, incluso, cuando aprobáis en democracia por aclamación a un presidente. Que la sociedad cuente con nosotros, que cuente con nosotros. Porque, y además creo que van a ser unos principios que os digo, vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho. Con independencia, con sentido de Estado
Y eso sí, y siempre con lealtad institucional. Siempre con lealtad institucional. Porque a nosotros nunca, nunca, ni nos han ido, ni nos van a ir, ni los gritos, ni las descalificaciones. Vicepresidenta, estamos para sumar, no estamos para restar. La canción, que por cierto, tengo que hacer un pequeño, que es de mi hijo. La canción dice que dais color y luz y no lo veis. Y dice que sois la voz que no se deja oír. Bueno, es que el problema es que damos mucho color y damos mucha luz y tenemos que dar mucho más color y mucha más luz y se nos va a oír, Y lo decía Su Majestad el Rey el otro día en la Cumbre Iberoamericana, lo decía para todos los empresarios de Iberoamérica. Hoy lo digo aquí, lo digo para la COE y lo digo para los empresarios y las empresarias de España. Juntos, y lo traslado a toda la sociedad, porque lo traslado también a los demás. Juntos somos más y juntos nos hace ser muchísimo mejores para ayudar a esta sociedad. Y yo quiero dejar un punto final. Los empresarios siempre hablamos de la competitividad y vamos a seguir hablando de la competitividad. Y quiero dejar esto para el final y acabo. Y más tras creo lo que he ido trasladando hasta ahora. Para nosotros, para la COE, para los empresarios, para las empresarias españolas, la competitividad es compatible con el humanismo. Es decir, competitividad versus humanismo, humanismo versus competitividad. Muchísimas gracias, os necesito, ayudarme, porque yo lo único que voy a hacer es ser vuestra correa de transmisión. Gracias a todos y seguimos trabajando. Muchísimas gracias.